y no lo vi, pero ya. Bueno, entonces empezamos con la novena, hermanos, para que el Señor, pues, haga maravillas esta noche y todos los días en nuestra vida. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Nancy. Perfecto. Bueno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de perdonar mis culpas y me llevarás a la vida eterna. Amén. Santísima Virgen María, mira con ojos misericordiosos a cuantos recurren a ti, llenos de confianza y de amor para implorar tu protección. Derrama sobre nosotros las bendiciones que has prometido a cuantos lleven tu medalla. Te amamos de corazón y tenemos la certeza de que atenderás nuestras súplicas. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana, no deseches, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien inclina a ella tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Hoy vamos a hacer 2 días porque tenemos una fecha límite. Entonces, para no dejar la novena, digamos, guindando, vamos a hacer el día 4 y el día 5. En la reflexión del día 4, de pie entre resplandores de gloria, tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece en actitud estática como de profunda oración. Después, sin dejar de apretar la esfera contra su pecho, mira. Representa al mundo entero y a cada persona en particular, como el hijo pequeño en brazos de su madre, así estamos nosotros en el regazo de María, muy junto a su corazón inmaculado. ¿Podría encontrarse un sitio más seguro? De las manos de María Milagrosa, como de una fuente luminosa, brotaban en cascada los rayos de luz y la Virgen explicó: es el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuantas personas me las piden, haciéndome comprender. Y añade a Santa Catalina: que hacen y la prontitud con que las atiende. La Virgen Milagrosa es la Madre de la Divina Gracia que quiere confirmar y afianzar nuestra fe en su omnipotente y universal meditación. ¿Por qué? Porque acudir a ella en todas nuestras necesidades. Ahora vamos a poner nuestras súplicas, nuestras peticiones para la Virgen en este momento. Antes de hacer, les vamos a dejar un momentito de silencio para que ustedes ahora, discúlpenme, ¿ya me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, escucho. Ah, bueno, perdón, es que me Está ha el bien. micrófono apagado. Ya. Ya, Es que se me ahora sí. apaga por rato, no sé por qué. Ajá, bueno, me escucharon que iba a hacer la oración de los 2 días, eso sí me escucharon.
Sí, sí, todo. Perfecto. Ok. Vamos a poner las peticiones antes de hacer las súplicas. Oh Madre del Amor Hermoso, Purísima María, por la manifestación de tu santa medalla, llena nuestros corazones en el amor divino para que insensibles a las cosas terrenas, solo suspiren por las celestiales y eternas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh refugio de pecadores, poderosísima María, por la manifestación de tu santa medalla, ten piedad de nuestras culpas y miserias y alcánzanos la gracia de morir antes de pecar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor, es contigo. contigo. Bendita Bendita tú eres eres entre entre todas las todas mujeres las y mujeres. bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh puerta del paraíso, dulcísima María, por la manifestación de tu santa medalla, concédenos la perseverancia en el bien, morir santamente y participar de tu gloria en los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh milagrosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, postrados a tus pies te encomendamos nuestros corazones, nuestros afectos, nuestros intereses, la salud de nuestros cuerpos, la salvación de nuestras almas, la paz de nuestras familias y el bienestar de nuestro pueblo. Vela por nosotros desde los cielos, apártanos de todo peligro. Endulza nuestros pesares, santifica nuestros trabajos y cólmanos de tus gracias y virtudes, oh siempre Virgen, siempre Madre, siempre buena María. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, disipa con un rayo de tus manos nuestras tinieblas interiores. Ayúdanos a andar nuestro camino espiritual. Haz que tu medalla sea escudo invulnerable para nuestro cuerpo y para nuestra alma, y nos ayude a vivir la vida de la gracia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ya leímos la quinta. Sí. ¿Ya leímos qué, perdón? Sí. Sí, correcto. La quinta. Ajá, es que yo leí las dos juntas. Ah, ok. Sí, el cuarto y el quinto día y las Ya. Y luego las súplicas. para no repetirlas, ¿verdad? El cuarto y el Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Bueno, perfecto. Le agradezco mucho mucho gusto. por ese servicio. Bueno, hermanos, hoy nos toca a nosotros continuar. Yo, antes de seguir, quería dos cosas. Yo les acabo de pasar ahí en Formación, Comunicación, un mensajito para que ustedes nos ayuden. Tengo 10 familias que necesitan diarios y bueno, teníamos unos niños, pero ya gracias a Dios todos tienen padrino, pero en lo que se refiere a la comida, que ya eso sí es más delicado en el sentido de que es más gente. Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad? Ahí les había puesto yo, si quieres se los vuelvo a mandar, una lista de víveres básicos como para que ustedes nos ayuden, ya sea que nos hagan llegar los víveres, ¿verdad? Yo creo que la gente que vive en Heredia pues nos queda muy bien porque de alguna manera nos organizamos. El problema, siento yo, es que son los hermanos de más lejos. Entonces les pido
más bien a los hermanos de lejos, si quieren ayudar, les pongo el número de cuenta y les pongo el Simple Móvil para que ustedes puedan hacer sus colaboraciones. Cualquier cosa que nos dé está bien. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Vamos a ir y vamos a comprar y vamos a hacer diarios. Y con lo que las personas nos den, terminamos de armarlos. Y luego, yo soy un poquito quisquillosa, ¿verdad? Entonces, luego de eso, ay Dios mío, me salí, ¿me oyen? ¿Sí me oyen? Sí se escucha, Leida. Sí, me salí de la presentación, pero ya la pongo. Vamos a dar como les dijera, un informe en la cual le digamos a ustedes los que depositaron en qué se gastó el dinero, se hará con facturas y con todo para que vean ustedes que el dinero se gastó en lo que correspondía, ¿verdad? Así que, bueno, les agradezco los Buenas motivos. noches, doña Leida. Buenas noches, Genoveva. Quería hacerle un pequeño detalle. Viera que un día eso me pasó que haciendo un simple móvil, le digité una plata a mi hija y nunca le llegó. Ajá. Entonces, que tal vez el número de celular de ese simple móvil, que tal vez venga acompañado con el nombre para poder verificarlo. Pues, Ah, no, sí, claro. Sí, que me pongan por favor el nombre de la persona, ¿verdad? Sí, pero que ese número de celular que venía ahí no venía ningún, no sabe uno si se lo, a quién le. Ah, es que eso le La- corresponde. Ese es el simple móvil de María del Rocío Arguedas. María Ok. Rocío Arguedas. Sí, Bueno, es perfecto, de perfecto, Rocío. muchas. Sí, Porque porque así ustedes yo mandé saben. un de esos a mi hija y nunca le llegó. Ah, bueno, no, Y a mí yo y a he mí hecho me es siempre más y fácil. gracias a Dios no he tenido ningún problema, pero también que ustedes a la hora de poner pongan el nombre de ustedes, Obras de Misericordia, o Formación, Obras de Misericordia, para saber quién es el que hace el depósito, ¿verdad? O el traslado, porque también pueden depositar a la cuenta. Y así nos ayudan, yo creo que es un poquito más fácil para todos los que viven largo, si quieren colaborar con esta obra de misericordia, que lo hagan por ese medio. Se los vamos a agradecer mucho porque es una época que viene la Navidad, ¿verdad? Y ya las familias han estado sin trabajo, han estado bastante mal y queremos ayudarlas en todo lo posible. Ya con los niños, ya los tenemos cubiertos, creo que quedan como 1 o 2. Vicky, ¿cuántos quedan? 2. Vicky, Ya no quedan niños. no quedan, ok. Bueno, a mí me aparecieron 2 ahí te mando te los mando para ver a quién quién los pueda tomar. Sí, señora, entonces nos quedan dos. Nos quedan 2 ahorita, porque hoy en la tarde me llegó. Entonces, vamos a esperar hasta el 15 de diciembre. Si ustedes pueden antes, mejor para que esas familias ya tengan la paz de que van a tener su comidita en esas fechas, ¿verdad? Yo, en el nombre de Jesús, lo digo, les agradezco de antemano porque yo sé que aquí hay demasiada gente generosa. ¿Y por qué? Porque si creemos en Cristo y amamos a Cristo, amamos a nuestro hermano y especialmente en un momento de necesidad. Así que espero que la colaboración de todos ustedes para estos hermanos necesitados. Bueno, voy a empezar con la carta a los hebreos. La carta de los hebreos es famosa porque recuerden que ahí viene toda la de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y todo eso, pero la vamos a ver desde un punto de vista un poco más profundo.
al final hoy voy a hacer oración por varias situaciones, pero especialmente Jean de Gisette de Mercedes Sur nos pidió oración por su papá que está en el hospital. Y si tienen algunas otras peticiones, me las ponen en el chat y voy a revisarlo. Y vamos a orar sobre eso y sobre las necesidades que ustedes tengan hoy. Así que para que si quieren poner algún enfermo, alguna situación, me la pongan de una vez ahí como petición. La carta de los hebreos, hay una discusión porque es la más antigua, ¿verdad? Sobre los hebreos es la más antigua que hay, pero hay todo ¿qué le digo? Toda una discusión sobre ella. A pesar de que es una carta, bueno, para mí creo que es una de las más hermosas. El género literario que tiene esta carta puede ser, tal y como lo dice, una carta, un tratado, un discurso, en que el autor hace una composición sobre el Espíritu Santo, sobre diversos temas. Y insiste mucho, el valor más importante de la carta es que insiste en que el meollo de la carta, el punto de la carta, estriba en que Cristo es el sacerdote por excelencia. Y es el sacerdote que va a unir la antigua alianza con la nueva alianza que es él mismo. Se piensa que es una corriente judeo-cristiana de cultura griega de la segunda generación cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que vimos en el Antiguo Testamento que hay corrientes literarias, hay autores, desde luego inspirados por el Espíritu Santo, y eso es algo que nadie puede dudar que está inspirado por el Espíritu Santo y que es una corriente que va aliada con el pensamiento de Pablo. La primera corriente es una corriente que estuvo muy influida por el judaísmo, muy influida ya vimos en la semana pasada con Timoteo ellos los pleitos entre los judíos y los cristianos, y los judíos convertidos al cristianismo que insisten en atraer sus ideas, todos sus hábitos, sus ritos al cristianismo. Y Pablo es muy claro en ir cortando lo que no es bueno para el cristianismo. Entonces, se mantiene dentro de esta corriente de Pablo. Parece escrita por los cristianos de origen judío, dice probablemente sacerdotes judíos convertidos que vivían la fe. Algunos se la atribuyen a Pablo, otros que no, otros que sí es Pablo por el pensamiento. Y teológicamente se habla de que tiene mucha profundidad en el Antiguo Testamento, lo cita varias veces. Y también es un resumen, es una carta que resumen todo el problema entre el judaísmo y el cristianismo y hace mucha hincapié entre la nueva y la vieja alianza. Si alguien se pregunta qué es eso de la nueva y la vieja alianza, entonces vamos a retroceder un poquito. Estoy un poquito afectada la garganta, entonces me disculpan. La antigua alianza es hecha por Dios Padre con el pueblo de Israel cuando lo escoge. Y escoge a sus profetas y esos profetas van a establecer esa alianza con Dios. Esa es la antigua alianza. Desde luego, hay muchos momentos en que estas alianzas se vuelven como a renovar dependiendo del tiempo histórico. Recuerde que estamos hablando de miles de años. Pero digamos, tenemos el caso de Moisés, ¿verdad? Cómo hace un pacto nuevo con Dios Padre cuando nos da todos los mandamientos y entonces el pueblo decide ir
a cumplir esos mandamientos, irse al desierto. Ahí empieza la antigua alianza. Y la nueva ya todos sabemos que es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección. ¿Qué pasa en esta carta? Que comienza en su prólogo con temas principales. Yo voy a dar toda la división de la carta. La primera parte, la idea central es que Dios, Jesús, es palabra viva, es Dios, que la palabra es Dios y que Dios es palabra. Y cuando vimos el Antiguo Testamento, voy a recordarles un poquito. Nosotros vimos que el poder de la palabra es increíble y el poder de la palabra es el mismo Dios. Cuando Dios dijo, hágase la tierra, hágase los animales, haga el hombre, venga la compañía del hombre, idónea, etcétera. O sea, que la palabra de Dios tiene un poder creador. Yo no me voy a volver otra vez al Antiguo Testamento, pero nada más lo refresco y también lo cuento para aquellas personas que no lo recibieron. Basado en la palabra, en esta idea de que Jesús, como palabra de Dios, es vivo y eficaz, la carta de los Hebreos empieza hablando así: Dios ha hablado por su Hijo. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Vemos aquí que en la carta de los Hebreos señala claramente que el heredero de todo es el Señor Jesucristo y que está sentado a la diestra del Padre. Y esto quiere decir mucho. Quiere decir que está a la par de Dios Padre porque es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y que tiene poder y que la creación nace y se sustenta con él también. Chicos, hay dos personas que tienen micrófonos abiertos, porfa. Yolene y Marta, las que veo, ¿verdad? No sé los demás, pero les agradezco. Y entonces, hecho tanto superior a los ángeles, dice el versículo 4, cuando heredó más excelencia, nombre que ellos. Esto es básico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a hacer algo básico en el mundo nuestro. Y también ustedes saben que mucho de la personalidad, voy a hablar así, de nuestro Señor Jesucristo, es que Él fue creado mayor que los ángeles, mayor que nosotros, desde luego, pero consustancial, quiere decir que está pegado, que es parte de Dios Padre. Entonces, la carta de los Hebreos dice que Jesús, Hijo de Dios, a partir de todos los textos antiguos, viene señalando el mensaje de superioridad con respecto a los ángeles y habiendo él tomado una condición humana hasta morir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de todo, la gente conocía de Jesús miles de años antes de que Jesús naciera. Cientos de años. ¿Por qué?
porque en el Antiguo Testamento ya los profetas hablaban que él iba a venir y hablaba de características de él. Incluso en el Antiguo Testamento, como lo vimos, se habló de que él no se le iba a partir, no se le iba a partir las piernas, ¿verdad? Como lo hacían, ni lo iban a traspasar como lo hacían con los demás hasta matarlos, que él iba a ser el que iba a traer una nueva perspectiva de vida, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser. O sea, que Jesucristo fue anunciado. Y en el Antiguo Testamento vimos montones de veces cómo él fue anunciado por todos los profetas. Y desde luego todos los profetas querían conocerlo, pero no tuvieron esa bendición. El Hijo es superior a los ángeles. En Hebreos, les doy la teoría y les doy la palabra para que ustedes vayan viendo que se cumple. Dice en versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en Hebreos 11 dice, porque el que me santifica y los que son santificados, uno son todos, y por lo cual no se averiguó llamarlos hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que nos decía el análisis del texto. Refrenda y sigue diciendo que Dios lo hizo superior a los ángeles, consustancial a él, unido a él. Porque dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y eso no solo quiere decir que es una relación como nosotros, padre e hijo, sino es una relación más profunda, en esencia, en espíritu. Cuando usted y yo somos padres, existe una relación directa con nuestros hijos. Y esa relación es tan profunda que cuando un hijo está mal, cuando un hijo le va a pasar algo, y ojalá que estemos en el camino del Señor, eso es mucho más fuerte, ¿verdad? Nosotros vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos avisa que, que los chiquillos algo les va a pasar o que se van a enfermar o no sé. Siempre nos da en el corazón un aviso anticipado de ellos, si están en algún peligro. ¿Por qué? Porque hay una relación filial que es muy profunda. Que el abuelo lo puede amar con todo el alma, sí, que la abuela, que los tíos, que los primos, pero nunca, nunca, nunca nadie va a tener la relación filial que nosotros tenemos con nuestros hijos. No nos lo pueden quitar, definitivamente. Continúa la descripción de Jesús como el verdadero sumo sacerdote, comparando su figura con la del maestro con Moisés, siendo superior a este por su dignidad de hijo de Dios. Recuerden que desde el Antiguo Testamento Moisés siempre fue un profeta muy amado, muy respetado, de gran dignidad. Y recuerde que hablamos en el Antiguo Testamento de Moisés que él estaba viendo al Señor cara a cara. Se sentaba a hablar con el Señor como ustedes y yo nos estamos viendo y hablando. Entonces, imagínense, qué bendición para Moisés, ¿verdad? Qué relación tan hermosa.
No se escucha. No se escucha. ¿Me escuchan, hermanos? Me sacó, Ahora sí. es que me sacó el internet rarísimo. Es por algo, porque hoy está muy interesante, Dios mío. Yo desde las 5 estoy deseando empezar. Hasta Gabriel me escribió, ¿por qué va a ser más temprano? Le digo, no, es que estoy emocionada con el tema. Entonces, la gloria de Dios ante Moisés, vea que lo refrenda aquí, dice, por lo tanto, mayor gloria que Moisés estimado, digno cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Por toda casa que es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Es muy importante porque el escritor de los Hebreos, que se supone que es Pablo, refrenda que el sumo sacerdote es Jesús, que ha experimentado la realidad humana y por eso es misericordioso hasta entregarse por nosotros. ¿Por qué no tenemos Hebreos 4:15 dice? No se ve la presentación. No se ve. Bueno, un momentito. Ahora sí, la tecnología me comió, dice. Aquí está. Ya, ahora sí, ¿verdad? Correcto. Gracias. Gracias. Entonces, este sumo sacerdote en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que nunca pecó. Mañana que volver a ir. Otra vez no se escucha. La perdimos de nuevo. Pero sí está la presentación. Sí. Sí, sí. Leita se presenta, no está, pero no, tampoco está la presentación. ¿Dónde está la presentación? No, ya no. Ujú. Sí, esa Leita que se salió. Bueno, parece que vamos a estar en este jueguito. Y solo a mí se me está yendo el internet, ¿verdad? Sí, se queda en silencio y se va la imagen. Sí, rarísimo. Nunca me ha pasado, pero bueno, recordemos que Melquisedec fue el sacerdote elegido directamente por Dios. Y es reconocido así porque recuerden que hasta Abraham le dio el diezmo. Y es la única vez que un profeta le da a un sacerdote diezmo. ¿Por qué le dio el diezmo? Porque estaba sobre él. En el Antiguo Testamento, si se daba diezmo a una persona, era porque era el sacerdote
de la comunidad. Ya sabemos que los levitas por asignación les tocaba ser sacerdotes, cuidaban el templo y tenían un rango superior al pueblo. En este caso, a Jesucristo lo están poniendo sobre Melquisedec o igual a Melquisedec. ¿Por qué? Porque son los únicos sacerdotes ordenados directamente por Dios. No son elegidos y nacidos para ser sacerdotes en la tribu de Leví, sino que son escogidos en forma directa por Dios Padre. Y así es reconocido, ¿verdad? Que Jesucristo fue elegido por Dios. Pero no quiero dejar pasar la realidad humana de este sacerdote, de Jesucristo, que como dice Hebreos 15, con gran sabiduría, se compadece de nosotros, porque, y aquí voy a hablar con una vida cotidiana nuestra, que hay momentos en que nosotros sentimos que el Señor no nos escucha, que el Señor no nos habla, que el Señor no nos entiende, que pasamos por muchas tribulaciones y el Señor no aparece, no hace nada, no soluciona. Sabemos que es mentira, sabemos que Dios está actuando, sabemos que estamos en un proceso, pero en nuestra debilidad nosotros eso lo sentimos. Y Jesucristo, con toda su misericordia, siempre nos guía, siempre nos pone pensamientos de que Él está con nosotros. Siempre pone una prédica, una persona, una cita, un libro, cualquier cosa para hablarnos y decirnos, yo estoy aquí contigo, no temas. Tal vez aquí dentro de nosotros, si tengo un nudo en la garganta, hay personas que están pasando por situaciones duras y están pensando que Dios no los escucha, pero sabemos a ciencia cierta que Él sí nos escucha, que Él sí entiende, porque a veces le decimos que usted no entiende el dolor que yo siento de pensar que voy a perder a mi mamá, por ejemplo. Yo le digo, es que Señor, a mí me duele mucho, usted no, yo no sé si usted entiende, le digo yo, pero yo me río porque yo sé que Él entiende, porque Él vivió en la tierra y sintió como un ser humano, pudo sentir miedo, ¿por qué no? Pudo sentir tristeza, pudo sentir dolor, decepción, enojo, como lo hemos visto cuando entró al templo y tiró todo. Y también el Señor, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro con autoridad, porque yo no me imagino a Jesús diciéndole a Pedro, quítate de la par, Satanás, vete, vete, vete. No, Señor, yo sé que Jesús le dijo con autoridad a Pedro, quítate de mí, Satanás, no me tientes. Tú no entiendes lo que Dios Padre me ha mandado a hacer. Ese es el Jesús. Ese es nuestro aliado. Él es el que nos comprende más que nadie, porque vivió aquí con nosotros. El autor describe la naturaleza del sacerdocio de Cristo como una forma de prevenir la apostasía, que en el contexto de la carta puede resultar significativo porque había muchos que habían vuelto al judaísmo o que se volvieron cristianos siendo judíos. Y entonces, al ser judíos y ser cristianos, se les hacía un colocho, vamos a hablarlo así llanamente, se les hacía una complicación mental para entender las dos cosas, porque el judaísmo era pura ley y era inflexible, mientras Jesús vino a decir cosas que ellos no estaban acostumbrados. Por ejemplo, recuerden lo que hablamos en el Antiguo Testamento. O sea, los judíos tenían que lavarse las manos 3 veces al día, estar limpios para poder orar, bañarse, porque si no lo hacían, llegaban impuros ante el Señor, ante Dios, y ellos no podían hacerlo. ¿Qué les dijo cuando criticaron a los judíos que no se lavaron las manos? Les dijo que lo más sucio no está afuera,
lo más maligno, lo más peligroso para enfermarnos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y justamente está dentro de nuestro corazón. Porque cuando usted y yo tenemos un corazón amable, tenemos un corazón misericordioso, un corazón perdonador, pues todo va bien. Pero en el momento en que nuestro corazón tiene amargura, tiene odio, tiene enojo, tiene ira, todo va en contra nuestra. ¿Qué es apostasía? Apostasía significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que uno profesa. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de la persona que anteriormente era cristiana. Por medio de engaños, los cristianos que encuentran herejías o falsas enseñanzas difundidas por maestros falsos, profetas, que amenazan para seducirlos y sacarlos de la devoción de Cristo. En este momento de la carta de los Hebreos, la apostasía era no creer en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él era. Y que se retiraran los judíos cristianos otra vez al judaísmo. Pero, ¿a qué se refiere con falsos profetas? A los que empezaban a decirle, mire, es que Jesús no es hijo de Dios, mire, es que Jesús no hizo milagros, eso es mentira, mire, él es un impuro porque no se lava las manos, ¿quién nos puede? Y empieza esos cuestionamientos. Y hubo falsos profetas que anduvieron de pueblo en pueblo diciéndolo. Vean lo que anteriormente Pablo en Timoteo, en Tito, les dice, estén atentos para que no nos engañen, porque hay falsos profetas. Miren nosotros en nuestros tiempos. Para mí, un asombro, en mi mente no cabía que existiera gente, y me disculpo si por casualidad hay alguien aquí, que creyera en Jesús hombre. ¿Se acuerdan? El señor ese gordote que salió por la tele y por todo lado y tenía una iglesia millonaria y el hombre se da una vida tremenda. Y él decía que él era Jesús y murió. Y murió. Y se le comprobó que andaba con prostitutas, que vivía en opulencia. Todo lo contrario a Jesús. Y los seguidores de él, que no eran demasiados, pero tampoco pocos, se tatuaron en los brazos el 66. Y yo les cuento, para mí fue una sorpresa, un muchacho, un amor de muchacho, que en paz descanse, murió de corazón. Ese alumno mío estaba como en cuarto año, pero era un muchacho respetuoso y todo, uno lo veía como muy religioso, muy lindo, todo. Y un día me veo, no sé por qué él llegó de física y se cambió o algo, entonces le vi el 66 y yo me quedé, pero pasmada, ¿verdad? Yo le dije, ¿por qué el 66? Entonces me dice, profe, es que yo soy de la religión de Jesús hombre. Yo le dije, ¿de veras? Pero yo estaba impactada en Costa Rica, ¿verdad? Me dice, sí, mi papá también. Y entonces yo le dije, bueno, yo predicaba en la clase y oraba siempre por micrófono, pero yo discutir, no. Tenía ateos y tenía de todo, pero nunca discutí. Tenía testigos de Jehová y tenía de todo, pero nunca discutí, pero yo siempre hablaba de lo que yo creía, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede haber gente en Costa Rica que crea eso? ¿Cómo puede haber gente en el mundo que siga a un hombre como estos? ¿Qué era él? Un falso profeta. ¿Qué hizo? Confundir a la gente que creía en Cristo. Porque dicho sea paso, esos chiquitos ese chiquito era cristiano evangélico. Entonces yo me quedé como, cuando uno ve esto, uno dice, ay no, a mí no me va a pasar. Yo no voy a ser apóstata.
Pero yo le voy a decir que si usted puede ser apóstata, yo conozco gente que dice, yo en Cristo y en todo creo, pero en la Virgen María no. Ya es apostasía. ¿Por qué es apostasía? Porque resulta ser que la Virgen María es una seguridad, es un papel que la Iglesia Católica es la única que le ha dado a través de los 2000 años. Es la única que le rinde culto, no adoración. Recuerda, a la Virgen le rendimos culto, la amamos, le pedimos, pero el que hace el milagro siempre, siempre es su Hijo Jesucristo. Y en estos días estaba, bueno, orando, y realmente el que hace el milagro no es Jesucristo, es Dios Padre, porque Él es el intercesor, entonces Él le pide al papá hacerlo. Y nosotros están la Virgen María, los arcángeles, todos los santos, y luego vamos de último nosotros, que oramos por los demás, intercedemos. Pero tanto Jesús como el Padre, porque yo he aprendido a través de la palabra que Jesús fue siempre, siempre, siempre amante del Padre y respetuoso del Padre. Y él siempre va al Padre y le pide, aunque él, siendo consustancial con el Padre, puede hacer ese milagro por su propio deseo, pero siempre está unido al Padre y siempre le pide. No le ordena, no dice, como nosotros los hijos que nos ponemos enojados con los papás, yo lo hago porque lo hago. No, Jesús siempre fue obediente 100% con su Padre en todo lo que le pidió. Y todavía siento que a estas alturas sigue siendo obediente al Padre. Pero es nuestro mejor abogado porque como Él sabe lo que nosotros vivimos, entonces lucha para que nosotros entendamos en nuestra humanidad, en nuestra mente pequeña, que Él está ahí y que está siempre como sacerdote perfecto, orando por nosotros, pidiendo por nosotros, cuidándonos a nosotros. El sacerdocio de Cristo es superior al de los levitas, pues no dependía de la ley. En cambio, Cristo ha sido instituido por Dios una vez y para siempre. Hebreos 7 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Palabra de Dios. Vean cómo aquí refrenda lo que yo estaba diciendo del sacerdocio de Cristo. También es superior el culto antiguo al culto antiguo, centrado en el santuario, pues era la imagen del culto definitivo manifestado en Cristo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. En el 2 dice, estamos en Hebreos 8, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de que Cristo lo levantó el Señor, Dios poderoso, Padre, y no levantó un tabernáculo como lo hizo Moisés, que hizo un tabernáculo para el Señor en su tienda. Luego Salomón va a hacer un templo. El Señor, eso está hecho por hombres, pedido por Dios, sí, pero el tabernáculo real, el que guarda a Dios mismo, es su propio Hijo. Ese es el tabernáculo verdadero.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así, si se tuviese sobre la tierra ni siquiera, es que no veo, espérese un momentito, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. En el 5 dice, ¿cuáles sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ven? Aquí quien le está dando la orden, Dios, pero se lo está dando a un ser humano. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo cuando es mediador y mejor en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera provocado lugar para el segundo. Si esos tabernáculos, si esos sacerdotes, si esos sacrificios que se hacían, porque recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo se reunía, el sacerdote de Leví subía al templo y sacrificaba animales, rociaba la sangre de los animales y oraban a Dios y se lo ofrecían a Dios como un pacto. Es por ello que Cristo Jesús viene a hacer ese sacrificio, morir en la cruz, derramar su sangre y ofrecerla a Dios Padre por todos nosotros para nuestra salvación. Por eso, esta palabra de Hebreo dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, es un pacto mucho más profundo. Es un pacto en que Dios envía a su Hijo para que nunca más se tengan que sacrificar nadie más en ningún templo, porque ya Dios lo hizo por nosotros. Por ello nos permanecieron en mi pacto y yo desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, el pacto viejo va a ser superado, como dije antes, por el pacto nuevo, Cristo Jesús mismo. La otra cosa que quiere los hebreos señalar es sobre esto de las ofrendas y de los altares. Por eso vuelve a decirlo nuevamente. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en la apostasía, para que la gente esté claro que ellos no tienen que volver a hacer ningún sacrificio, ni desangrar animales, ni ser circuncisos, ni ser personas que tenían que aplicar todas las leyes para poder estar en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Murió por quién? Por los pecadores. Porque, vea lo que dice Hebreos 10, por la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios, una vez no tendrán más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios de cada año se hacen en memoria de los pecados. En Hebreos 10:39 dice, es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Usted y yo hemos tenido la bendición que Cristo nos salvó y para siempre. Y por eso del 19, 39 versículos en Hebreos nos dice que hay que tener cuidado con esas apostasías. Y vuelve a decir, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos. Dios de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré, y nunca más me acordaré de los pecados o transgresiones. O sea, aquí nos está diciendo lo que nosotros definitivamente debemos creer. Hermanos, sé que para nosotros es muy difícil dejar de pecar. Somos pecadores en cada momento, pero el pecado de mayor fuerza, el pecado de original que vino con nuestros antepasados, con el pecado de Adán y Eva, en el cual Dios nos castigó y mandó a la mujer a tener los hijos con dolor y a vivir y a sufrir, y, o sea, nos mandó al mundo porque vivíamos en el paraíso o vivían en el paraíso. Ese pecado, al ser inmolado, el Señor, al ser crucificado, nos sacó y nos dio la libertad de hijos de Dios. Nos dio esa posibilidad de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de las bendiciones de Dios. Y en el último momento, describe características a la comunidad congregada en torno al sacerdocio de Cristo. Se trata de una comunidad santa que ofrece a Dios un sacrificio de alabanza presidida por Cristo y que difunde la enseñanza de Jesús y refleja la vida solidaria de Jesús, sus buenas actitudes, su caridad, su compasión. La carta luego va a concluir con saludos y despidos. El Señor me ponía que les dejara muy claro a ustedes que Él los entiende, que Él siente lo que ustedes sufren, que Él se conmisera con nosotros por nuestros dolores físicos, emocionales, psicológicos, por todo. Y por eso nos llama la fe. Dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo quiero decirles que nuestra fe siempre debe mantenerse, pero no podemos tener una fe, perdón lo que voy a decir, una fe absurda. No podemos. ¿Por qué digo una fe absurda? Y con todo respeto lo digo. Porque a veces nosotros, voy a poner el ejemplo de mi mamá. Yo amo a mi mamá. Y yo se la he entregado al Señor y yo le he dicho, llévatela, Señor. Te la entrego. Ya no la hagas sufrir más. Ella está sufriendo, yo estoy sufriendo, mis hermanos están sufriendo. Ten misericordia, Padre. Pero sea tu voluntad y tu tiempo. Yo no puedo decir, bueno, tengo la fe y sé que va a morir mañana. Y va a morir mañana, va a morir mañana y me cierro en eso. No, no podemos cerrarnos en una petición como esta. O no podemos decir, no, es que no, que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi novio, mi esposo no se puede morir, no se puede morir, no se va a morir. Y no, todo debemos someterle a la voluntad de Dios. Todo. Si Dios tiene un plan perfecto hecho para cada persona, lo va a cumplir. A pesar de que nos duela. En el cielo y en la tierra hay un tiempo para usted y para mí, para todos. Que sí, que podemos clamar por la sanidad, sí, hagámoslo. ¿Y cuántos milagros no hemos visto? Pero lo que yo les quiero decir es que usted no puede volverse terco, imponerle a Dios su voluntad, porque Dios es absoluto y tiene su propia voluntad. Y aunque nosotros no lo entendemos, posteriormente nos podemos arrepentir. Por ejemplo, me he dado cuenta de personas
que ha pedido que el esposo, la del mamá o algo no mueran, y los pobres tienen un largo padecimiento de sufrimiento de 1 año, 2 años, 3 años de cáncer, de cosas, y el hijo no lo suelta. Yo ya les había contado la historia de aquella señora que le iba a orar y que, bueno, hasta el final lo soltó y murió. Nosotros debemos aprender a creer con toda esperanza y convicción en el Señor y que Él va a hacer. Pero no lo podemos obligar a que haga lo que nosotros queremos. Eso sería entender mal la fe. Y tampoco nos podemos ceñir con, por ejemplo, el Señor nos hace promesa de darnos una casa y lo creemos, pero nosotros no podemos estar obligando cada año y cada, Señor, y la casa, y cada mes y la casa, y Señor, y esa casa, y lo atarantamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a dar la casa? No nos va a dar la casa hasta que sea el tiempo en que nosotros estemos acomodados, en que nosotros estemos preparados económicamente. No sé, Dios tiene su tiempo. Y eso cuesta mucho porque ¿quién, como decíamos en la semana pasada, quién puede aconsejar a Dios? Nadie, ¿verdad? En Hebreos, continuando 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardón de lo que lo busca. En otras palabras, la fe es agradar a Dios. Agradar diciéndole, creo, Señor, tú en tu tiempo. Creo, Señor, que tú vas a sanar a mi esposa. Lo creo. En tu tiempo, en tu momento, en tu proceso. Yo he orado muchos años, ya llevamos 2 años, 3 años, por una amiga mía panameña que tiene cáncer en el seno. Y yo les contaba la otra vez que yo oro y oro y que le aparece un ganglio aquí, que le sacan 13, que en la axila. Y yo digo, Dios mío, pero tú dijiste que le ibas a sanar. Pero él, claro, como 3 o 4 veces en la oración dijo, pero recuerda que debes tener paciencia y ser valiente porque es un proceso largo. Y yo decía, bueno, yo lo asimilé, ya lo asimilé y todo, pero ya llevamos 3 años. Yo decía, pero Señor, qué largo. ¿Ah? Qué largo. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad pues lo queremos más corto, desde luego. Bueno, esto es la carta de los Hebreos. Viene el escrito alrededor del 95 de el año antes de Cristo, después de Cristo, perdón, en Asia Menor. Se debate aún sobre quién es el autor de esta carta. Y vamos a hablar de la carta testimonial del apóstol Juan. Todos sabemos que fue el discípulo amado del Señor, el más joven. Y este prolonga en la comunidad, ¿verdad? Y sus discípulos, las vivencias. Y él siempre centra su carta en el testimonio de lo que él vivió, de lo que él vio, de lo que él caminó con su comunidad y con el Señor. Juan, para él, resalta en todas las cartas de él que el Señor es su maestro y que es a quien le debe el amor y la obediencia, que es el Hijo de Dios, uno con el Padre, y que se ha encarnado por nosotros en este camino para darnos plenitud de vida eterna. Jesús es el principal, es el maestro a quien, lo repetí, perdón, se le debe todo. Juan va a ser enamorado del Señor, va a ser el que siempre lo esté anunciando como el Hijo de Dios maestro, el Hijo de Dios que nos ama, que
Con Él hemos experimentado la luz, hemos experimentado el amor real y verdadero. Podríamos dividir el Evangelio de Juan en 4 partes. Vamos a ver, creo que 2 hoy y posterior de hoy en 8 lo demás, donde él habla de este Jesús. Él habla en su introducción que uno de los grandes testimonios de fe que él vivió fue Juan el Bautista, que fue llamado entre los primeros discípulos. Y nos habla de él como una lumbrera. Vamos a ver, dice, un hombre enviado de Dios, del cual lo llamaban Juan. Vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Vean qué lindo cómo resalta y aclara que él vino a dar luz, pero que él no era la luz. Nada más testimonio de la luz que iba a venir. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdadera vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. A veces, no sé si a ustedes les pasa, que uno dice, qué ganas de conocer a Dios Padre. ¿Cómo será? ¿Verdad? Bueno, yo creo, yo aseguro en mi mente que yo lo veo sentado en el trono ahí y que es un señor mayor, colochudo, blanco, hermoso. Y veo a Jesús, guapísimo, lindísimo, con esos ojos caramelados. Bueno, yo sé que Dios Padre es semejante al Hijo. Y entonces en nuestra mente nosotros lo ubicamos físicamente. ¿Por qué? Porque el Hijo vino y se hizo hombre. Y fuimos hechos a semejanza de Dios. Y somos hombres. Entonces, ¿qué dentro de las cosas más importantes y que yo quiero aclarar es el papel de Juan el Bautista? Juan el Bautista siempre dijo que había uno que iba a venir mayor que él. Siempre. Y cuando Juan el Bautista dejó su ministerio, porque ya había aparecido Jesús, que fue cuando lo bautizó en el Jordán, a partir de ahí le dijo a sus seguidores, síganlo a él. Y ahí se fueron muchos de los discípulos con él, que estaban con Juan. Entonces, Juan le dio el lugar a Cristo porque ¿cómo se lo iba a poder quitar? A él lo seguía mucha gente y había convertido mucha gente y predicaba y eran filas de filas bautizándose. Pero siempre decía, yo bautizo en agua, pero vendrá otro que bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿por qué digo esto? Porque el hombre, el profeta, el predicador, el coordinador, el quien sea el servidor de Cristo, nunca, nunca, nunca debe quitarle la gloria a Dios. Nunca. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que se predica, no lo hacemos nosotros, lo hace
Dios inspirándonos, hablándonos, tocándonos, guiándonos. Y la gloria es solamente de Él. Nunca podemos coger personas y exaltarlas de tal manera que sustituyan a Cristo. Yo soy un ser humano, tengo mis pecados, mis debilidades, todo, o sea, lo peorcito. Pero la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque está usando algo no bueno para hacer cosas buenas. Porque yo no soy buena. El Señor es bueno y merece la gloria. Y nunca debemos quitarle la gloria a Dios por ningún milagro, por ninguna gran obra que se haya hecho. Porque tenemos gente que tenemos dones de sanación física, espiritual, dones de predicación, dones de visión, qué sé yo, tanto que puede ser. Pero todo eso nos lo ha dado el Señor, no es nuestro. Es de Él, la gloria es para Él, los milagros son de Él, los abrazos son de Él, la caridad son de Él, todo es de Él. Y a Él siempre la gloria. Y Dios libre se la quitemos. Y eso me gusta mucho en Juan, que se la dio siempre. Y en la segunda parte del libro vienen los signos. Ay, Señor, qué signos más maravillosos hizo Dios. La primera, la purificación en el templo, los signos de una nueva religiosidad, de una nueva religión, de un nuevo cambio en las bodas de Canaán. ¿Por qué? Porque primero fue su primer milagro. Y ahí, a partir de ahí, inició todo su recorrido, toda su vida de profeta, toda su vida de hijo de Dios, que venía con una misión clara, morir por nosotros. Él lo sabía, subió al monte, lloró y pidió que si se podía pasar la copa. Pero ¿qué dijo al final? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros pasar la copa? Yo la he querido en estos meses, en estos días pasados, que tuve tantos dolores, yo le decía, Dios mío, ya, por favor, que me operen, ya no aguanto. Desesperada. Pero no, no es cuando yo diga ni cuando me duela menos. Es cuando Dios lo tiene listo. ¿Y qué terminaba diciendo? Bueno, Señor, sea la fecha de acuerdo a tu voluntad. Nada más dame fortaleza para poder soportar. Punto. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios en todo. Es la voluntad de Dios en sanar a Susan. Es la voluntad de Dios de abrirnos las puertas de trabajo. Es la voluntad de Dios en todo. Dependemos de Él. En las bodas de Canaán es hermoso porque es el primer milagro de Jesús. Y ya todos lo conocemos. Yo no sé, no quiero tal vez solo señalar partes importantes para mí. El primer milagro de Jesús se lo pidió a la Virgen María y le dijo, mujer, no es mi tiempo, todavía no. Y entonces se volvió luego a los esclavos, sirvientes, llévenle a él las vasijas y hagan lo que él dice. Por eso María siempre dice, hagan lo que mi hijo dice. Siempre. Ella no está diciendo, hagan lo que yo digo, siempre lo que mi hijo dice. Y entonces, ¿qué dijo él? Bueno, traigan, llenen de agua, porque esas la usaban para purificar. La llenan de agua, dice que eran como 6 tinajas de piedra con agua, conforme al rito de purificación de los judíos, y a cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Era un montón de vino. Y entonces él le dice, lléveselo al maestro, al maestre, que es la persona que cata el vino y dice, ¿qué dice el maestro? Dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino para ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, y él, su madre, sus hermanos y discípulos estuvieron allí no muchos días. Recuerde que cuando dice sus hermanos son los primos de sangre, primos hermanos, para que lo aclare por si alguien no sabe que en la tradición judía se usaba que los primos se les decían hermanos. Los primos hermanos que nosotros decimos se les decían hermanos y primas, desde luego. ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es el último vino que se ha reservado para el final de nosotros? El vino del Señor, la sangre del Señor. El vino se reservó, se entregó para que usted y yo sigamos disfrutando de su gloria. 2 curaciones que hizo él también, los milagros de Jesús. Bueno, dice, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino agua, y había en Cafarnaúm uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este que oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él rogándole que descendiese y sanase a su hijo, porque comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y milagros, no creerías. Y el rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dijo Jesús, ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra de Jesús y le dijo, ¿qué dijo? Y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibirle, le dijeron, dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Palabra de Dios. Vean cómo Jesús se compadecía, porque él sabía, él sentía el dolor de los demás. Si yo puedo sentir en una oración el dolor de un hermano en su corazón, ¿cuánto nomás el Hijo de Dios? ¿Cuánto nomás? Y él dijo algo muy cierto, hermanos. ¿Saben por qué yo creo tanto en el Señor? Porque he visto sus milagros en mi vida. Porque al principio de mi conversión, se los digo así con toda la honestidad, el principio de mi conversión, como yo era tan intelectual, yo necesitaba cosas reales. Y como yo he dado mi testimonio, ¿cuál fue la cosa más real, milagro más patente que me dio Dios? Mi casa, salvar mi casa. Y entonces yo no podía dejar de creer porque se lo pedí, vi la mano de él, yo he dado testimonio de eso, vi la mano tan patente de él que era imposible decir, no fue Dios. O sea, creí, me da mucha pena decirlo, pude creer en él. ¿Por qué? Porque vi mi casa salvada. Un hecho imposible que solo un milagro la salvaba. Solo un milagro. Y así fue. Y así, por eso dice Jesús, si no vieres señales y milagros no creerías. Hoy nos pregunta, ¿cuántos milagros quieres en tu vida para creer? El hecho de levantarnos, de vivir, ya es un milagro. Y no lo agradecemos, ni siquiera lo vemos como un milagro. Pero cuando estamos enfermos, cuando algo nos falta, ahí sí. Viene otro milagro que a mí me fascina, que es la multiplicación de los panes. Quiere decir lo que significa, porque eso tiene simbología ¿cómo se llama? En la palabra de Dios. Los panes, el dominio del mar de Jesús cuando le dice detente, cuando Pedro camina sobre el agua y no cree y se hunde. Y la multiplicación de los panes significa que Jesús es signo de alimento de vida. O sea, que aquel que cree en Jesús, ingiere a Jesús, vive con Jesús, va a tener vida eterna. Miren, nosotros en Eucaristía nos secamos. Mire lo que está pasando. O sea,
¿Cómo es posible que ahora la gente no va a misa y no comulga porque se me va a pegar, pero va al súper, pero va al mall, pero va a los paseos, pero ahí no se le pega nada, pero a misa no van a comulgar? Y discúlpeme. Y hay protocolos en las misas, y hay misas donde hay menos gente. Entonces, ¿qué hace uno? Busca las de menos gente. ¿Por qué? Porque necesitamos urgentemente comer al Señor para estarnos rehabilitando, para estarnos cristianizando, digámoslo así, suena raro, haciéndonos más parte de Cristo. Pero nosotros siempre ponemos excusas. Yo estoy de acuerdo que tenemos que cuidarnos y yo me estoy cuidando, pero la misa yo no la pierdo. ¿Por qué? Porque yo voy con mi mascarilla, voy, me lavo, hago todo, vengo, me cambio, me vuelvo a lavar. Así cuando salgo a cualquier lugar, que salgo muy poco, pero cuando salgo lo hago. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse, pero eso no nos puede engañar el enemigo de inventarnos a nosotros que no nos va a pasar nada, pero sí vamos a hacer otro montón de cosas. Es más, tenemos más peligro en el súper que en la iglesia. Yo el otro día quería llevar a mi mamá a misa, pero bueno, ahí tengo hermanos no creyentes, entonces, ay, ¿cómo la va a llevar? Y me decía una señora, mire, está más protegida ahí porque somos como 15 ancianos, porque era entre semana, que en cualquier otro lado. Pero hey, ¿cómo convencer a la gente? Hay alcohol, las bancas separadas, una gente allá, se sientan en burbuja, los que se sientan en burbuja y las demás están separadas. Usted llega y se cambia. Usted no puede dejarse engañar por Satanás. Bueno, sigo. Pasadas estas cosas, Jesús fue a la otra parte del mar de Galilea, en Tiberia. Le seguían gran multitud porque veían sus señales que hacía con los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Mas esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe, 200 denarios de pan nos bastarán para cada uno de ellos. Tome un poco, dijo uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Un muchacho está aquí y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para entre tantos? O sea, vean la fe de ellos. Ya ellos habían estado en la boda de Canaán, había visto que pudo, ¿cómo se llama? Pasar agua a vino. Ya habían pasado meses con él, habían visto los milagros, ya había vuelto a la vista al que nació ciego de toda la vida. Ya había visto que había cuidado de leprosos, de todo. Y todavía ponen en duda, no les pasa por la mente a ninguno de ellos que Jesús podía hacer un milagro. Uno más. Y Jesús todo tranquilo dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron un número de 5,000 hombres. Y cuando hablan de 5,000 hombres, están hablando de hombres. No hablan de los niños y mujeres que había. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dando gracias, repartió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Recoged los canastos que han quedado porque no se pierdan como fueron saciados, dijo a sus discípulos nada. Cogieron pues, hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal de Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El signo de la fiesta de las tiendas y las controversias en torno a Jesús con respecto a las señales que había hecho va a provocar también rencillas entre ellos. Ya tenemos un Jesús
haciendo milagros y una gran multitud. Y los judíos, los maestros judíos, ya enojados. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muchos seguidores. Entonces quieren ponerle una trampa a Jesús. Y entonces dice el versículo 10, más como sus hermanos hubieran, estamos en el 7, hubieran subido entonces, él también subió a la fiesta, no manifestándose sino en secreto. A él lo habían invitado a la fiesta, él no quiso. Los discípulos subieron y luego subió él y dice, búsquenlo a los judíos en la fiesta, decían, ¿dónde está aquel? No había había un grande murmullo entre la gente, porque unos decían, bueno, otros dicen no, antes engañaba a el antes engañaba a la gente. La gente estaba confundida porque no sabían si era o no era. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, pues por miedo a los judíos, en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras, no habiendo aprendido? Y respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si no ha hablado a mí mismo. El que habla de mí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El signo de la curación del ciego de nacimiento es un signo de la luz de Jesús. La resurrección de Lázaro es una de las cosas más maravillosas, y con esto termino, hermanos, en la cual vemos cómo, y sigo insistiendo, y quiero que ustedes noten lo que el Espíritu Santo me hace notar en este momento. Hay una constante falta de fe incolume entre los discípulos, que muchas veces dudaron si era el Mesías, si no era, si aquí, si allá. Una inconstancia de los amigos de Jesús que dudan, que lo ponen en entredicho, como el caso de María y Marta. Resurrección de Lázaro. Vino Jesús hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. Sé que la mayoría de viejos que están conmigo, en el sentido de viejos de tiempo de estar conmigo en formación, saben que la tradición judía da una persona por muerta después de 3 días. Si esa persona en 3 días pasara algo, lo van a enterrar, no lo aceptaban porque no estaban seguros que estaba muerto hasta los 3 días que ya el cuerpo huele. La tradición de ellos era enterrarlo después de los 3 días. Cuando Jesús se dio cuenta que Lázaro estaba muriendo, él no vino porque él sabía que lo iba a resucitar. Desde luego, era Dios. No vino enseguida porque si no, la gente no iba a creer. Iba a decir, ay, con 2 días, y seguro estaba medio muerto, pero realmente no estaba muerto, o al primer día. No, la gente tenía que estar claro que realmente estaba muerto. Por eso él llegó al 4º día al sepulcro de Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido con Marta y María a consolarlas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, Marta, ¿por qué estás siempre tan ofuscada corriendo para aquí, para allá? Marta, ¿por qué no le crees a Dios que te va a sanar? Marta, ¿por qué no le crees a Dios que tu casa la vas a tener? Marta, ¿por qué no crees en Dios que tu marido se va a reformar?
Marta, Marta, ¿por qué no crees que tu negocio se va a salvar? Marta, Marta, ¿por qué no crees que vas a tener trabajo? Marta nos representa a todos nosotros. Ay, Marta, Marta, ¿por qué te quejas del dolor de columna si el Señor te va a sanar? Por medio de la operación, pero me va a sanar. Y todo va a salir bien, pero hay momentos en que yo dudo, igual que Marta, igual que los discípulos, igual que ustedes, pero no le doy mucha cabida, porque a esas dudas no hay que darle cabida. Al Señor le costó que sus discípulos y la gente le creyera, tuvo que hacer milagros y prodigios, y a él la verdad que no, lo hacía por misericordia, pero no por lucirse ni por demostrar nada, pero lo tuvo que hacer. Y mire lo que dice. Jesús llega a la tumba. Ella, como lo oyó, se levantó deprisa. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en la casa con ella la consolaron. Cuando vieron a María, que se levantó deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró en los pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Pero qué hizo él? Ella, María, se postró. ¿Qué hizo Marta? Reclamó. A veces nosotros somos Martas y Marías, ¿verdad? Jugamos en el papelito aquí. Vale que Él tiene misericordia de nosotros. Jesús entonces, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, también lloró. Se estremeció en el espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. En el Antiguo Testamento yo hablé de esto también. Yo les decía que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Amigos de Jesús. Eran, aparte de ser sus discípulos, sus seguidores, eran amigos del Señor. Tenían confianza para decirle, porque si no hubieras estado aquí, él se hubiera salvado si hubieras estado aquí, porque no estuviste. María lo hace en una forma humillada, postrándose ante él. Marta un poquito más insolentilla, pero Jesús se conmueve. ¿Por qué? Porque ve a la gente llorar y sabe que sufre, porque ve a Marta y a María llorar y los ama. ¿Usted cree que el Señor, cuando nos ve llorar, no llora con nosotros? Cuando nos ve sufrir, nos sufre con nosotros. Claro que sí, porque nos ama. Si amaba a María, a Marta, ¿cuánto más no nos ama a nosotros? Ellas que vivieron con él, que eran sus amigas, y le creían y dudaron, teniéndolo de frente. Ahora, ¿cuánto más ama al Señor aquellos que no lo conocimos personalmente, pero que creemos en él y lo seguimos aún hoy? ¿Usted cree que no nos ama? Claro que nos ama y nos ama como amigos. Y cuando usted y yo nos penetramos en la palabra, en la Eucaristía, en la oración, más amigos somos de Él, más se acerca a nosotros, más nos habla, más nos comprende. ¿Por qué? Porque usted, yo le decía hoy a una persona, haga una oración, y me decía, pero ¿cómo la hago? Como lo está haciendo conmigo, háblele al Señor, siéntese, dígale, mire Señor, usted me conoce, sabe mis sentimientos, mis limitaciones, mi soledad, mi duda, mi desesperación. Mira, ya no aguanto, Señor. Y háblele como un amigo, preséntele en todo como un amigo. Y saben que se van a sorprender porque él podría contestarles como le contesta a un amigo. Y la resurrección de Lázaro, que lo conmovió en ese sepulcro, nos quiere decir que Él es la piedra angular, que Él está por encima de todo, que Él resucitó
y que de hecho así nos va a resucitar. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Jesús les dijo, no he dicho, no he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde se había puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gran secreto para todos nosotros. Cuando yo oro, gracias Señor, porque me has escuchado y sé que me vas a conceder, que me vas a ayudar, que vas a ayudar a tal persona. Sé que le vas a dar trabajo a Jorge. Cuando yo oraba, yo decía, Señor, gracias por el trabajo de Jorge. Gracias por el trabajo de Olma. Y yo lo oraba y lo vi y lo hemos visto. Y ellos dan testimonio de eso. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos. Y su oración debe estar acompañada de agradecimiento. Porque Él nos escuchó. Y cuando usted agradece, Él todavía agradece más que usted agradezca. Entonces nos agradece. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero Dios es agradecido porque Él no tiene por qué ser agradecidos y que somos humildes y que les da la fe. Y darle gracias es signo de fe de que usted sabe que Él va a tomar control de su situación. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a voz, Lázaro, sale. Y el que había muerto salió atadas de las manos y pies en vendas, rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenlo ir. Por último, el signo de la unción de Betania como un signo de que Jesús da la vida venciendo la muerte. Y hermanos, me queda un poquito, pero lo vemos la próxima semana. Si quiere, lo termino, la verdad, porque es la última, mira. Es cuando entra triunfal a Jerusalén. Después de todo esto, una gran multitud lo espera en Jerusalén y todos gritan con sus palmas, como lo hacemos en el de Ramos. Toman las ramas, las palmeras y salieron a recibir clamando, Hosana. Por eso cuando canta el coro, Hosana, Hosana, Hosana el Señor. Uy, yo siento una alegría, un gozo. Siempre cierro mis ojos porque es Hosana, es una alabanza para Él. Y mire, siempre se me llenan, ahorita se me llenó los ojos de luz, se me caen rayos de luz sobre mis ojos y es signo que es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anito, se montó sobre él. ¿Y por qué lo hizo? Para que se cumpliera la escritura que él iba a entrar en un asno. Estas cosas no le entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de los que habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó. Por lo cual también había venido a la gente a recibirle porque había oído de él que había hecho señales. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no habéis conseguido nada. Mirad, el mundo se va detrás de él. Palabra de Dios. Y el mundo se fue a través del Señor. El mundo se fue a través del Señor. Hasta hoy, hermanos. Todavía hay muchas miles de católicos, millones, que creemos en el Señor. Y estas dos cartas, la de los Hebreos y la de Juan, son cartas hermosas que nos hablan de un Dios todopoderoso, un Dios que nos toma como hijos, un Dios que es fiel, un Dios que lo único que está esperando de usted y de mí para agradarle es que tengamos fe. No importa la situación que tengamos, no importa
qué tan duro sea tu vida, no importa. Algunos dirán, a mí sí me importa porque me duele mucho. Sí, sí puede ser, no duele. Y hay momentos difíciles. Y a veces pasamos procesos yo pasé un proceso, yo les he dicho, de más de 20 años. Prácticamente hasta hace 2 años veo la luz. Y gracias al Señor. Y lo alabo y lo bendigo porque ha sido maravilloso. Este proceso ha sido duro, he llorado, he pataleado. Muchas veces me he levantado, otras me tiraba al suelo, otra vez me he levantado. He tenido pruebas de todo tipo, familiares, emocionales, y psicológicas incluso, persecuciones. Bueno, tanto hermanos, son 20 años. Si alguien a mí me dice que ahora muchos años y que todavía nada, yo le digo, los procesos de Dios son largos, pero en ellos nos refina, en ellos nos enseña, en ellos nos hace crecer. Y todo porque Él tiene un propósito con nosotros. Este fin de semana estuve en un seminario que se llamaba Intercesión Profética Dominicano, que gracias a Dios Siley me invitó. Y bueno, aprendí mucho. Pero yo le decía a Siley, qué increíble cómo Dios habla. Porque mucho de lo que ellos decían lo hemos dicho en estas prédicas, en esa análisis de la escritura. Y una de las cosas que me quedó más grabado que ellos decían que un hijo de Dios, una persona que ora por las demás, una persona que sirve a Dios, debe tener el corazón puro y limpio. Justo lo que hablábamos la otra vez. Puro, limpio, para servirle al Señor. Sabemos que es muy difícil, pero somos pecadores, pero estamos en una lucha y no debemos de cesar. Y entre esa lucha está mantenernos con fe. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Gracias, Señor, por todas estas personas que van a ser y son el ejército del Señor. Y así lo dijeron, que el Señor está armando un ejército grande en el mundo de intercesores. Y hermanos, esos son ustedes y esa soy yo. Somos un ejército que estamos orando por los demás, que nos estamos preparando. ¿Para qué? Para orar más. La visión del Señor con ese seminario es que debemos unirnos en oración por el mundo entero. Si queremos cambiar cosas de gobiernos que a veces uno cree que no puede, con la oración unidas, todos lo logramos. Así que nosotros no podemos desfallecer. Ustedes tienen unas peticiones ahí de oración. Entonces, vamos a orar por esas peticiones. Perdón, pero no puedo leer el chat, no sé por qué. Pero todas y cada una de las peticiones por el papá de Ginset, por Susan, quiero ponerla hoy por su salud, por la gente que tiene negocios o quiere hacer negocios, por los trabajos, vamos a orar, por los esposos que esperamos, esposas que esperamos, por los trámites que se tengan en juzgados, en tribunales, en el tribunal eclesial, en todos los lugares, por nuestros hijos. Hoy ponemos a nuestros hijos y por nuestros familiares. Y vamos a iniciar, si ha quedado algo fuera, por nuestra casa, por nuestras casas prometidas. Pero principalmente vamos a orar para que el Señor nos dé una fe incolume, una fe fuerte, que nada nos la mueva. Y un corazón agradecido con el Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Y que nos dé un corazón semejante a Él, misericordioso. Si alguien quiere decir algo para iniciar la oración, alguna petición que se haya ido, me dicen, hermanos. Si no,
Señor Jesús, amado Jesús, bendito eres. Hosana es tu nombre, hosana en el cielo, en la tierra, y en todo lugar sea alabado el nombre de Jesucristo. A ti, Dios Padre omnipotente, te damos gracias por tu amor, por enviarnos a tu Hijo y al Espíritu Santo, por estar pendiente como un buen Padre para nosotros. Gracias, Jesús, porque tú has vivido lo que nosotros vivimos, porque tú has llorado como nosotros lloramos, porque tú entiendes que es perder un ser querido. Tú entiendes que es la traición de un amigo. Tú entiendes lo que es añorar compañía en la soledad, porque viviste mucho tiempo solo, incomprendido, perseguido. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos iluminas día a día en estas formaciones, en los retiros, en nuestra casa, en nuestra vivencia diaria. Espíritu Santo, gracias por iluminarnos cada día en lo que debemos hacer y decir. Danos sed de oración, Señor. Espíritu Santo, toca nuestros corazones para que podamos orar a tiempo y a destiempo por nuestros hermanos, por nuestro país, por nuestras carencias y por las carencias de los demás. Danos un corazón bondadoso, Señor. Tanta gente habla de Navidad, tanta gente habla de ellos, tanto corremos adornando casas, incluso haciendo el rezo del niño. Pero cuántas familias y cuántas personas en el mundo se olvidan de que es tu cumpleaños, que es tu nacimiento, que bendita la hora en que naciste y bendito el vientre que te dio a luz. Bendito el Padre que te cuidó a ti y a tu madre. Bendito, Señor. San José, siervo fiel. Bendito eres, Señor. Hoy y siempre queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como ese Dios presente en nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, porque aunque sí nos ha faltado en tiempos anteriores, hoy mismo, estamos aprendiendo para ser caritativos luego con los que no poseen. Y por eso te damos gracias, porque eres ese Padre proveedor, Señor. Ese Padre que motiva corazones para recoger los regalos para nuestros hijos. Motiva los corazones para recoger los víveres para nuestras familias. Gracias, Señor, porque nuestra familia tiene que comer, no ha faltado nada. Gracias, Señor, por nuestra salud. Gracias, Señor, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros hijos. Bendícelos, Señor. Bendice sus futuros. Bendice sus proyectos. Bendice sus vidas, Señor, pero principalmente te pedimos que los atraigas a ti y que sus corazones se llenen de ti y que su espíritu se goce en ti, Señor. Te pedimos por hijos convertidos, por hijos llenos de caridad, de misericordia y de amor para los demás. Danos a nosotros como Padre la sabiduría para guiarlos. Danos a nosotros el amor, la ternura y también la autoridad y también al hasta aquí si debemos ponerle a nuestros hijos. Danos esa sabiduría para saber cuándo ceder y cuándo tener un límite. Señor, hoy queremos ponerte al papá de Jinse. Queremos poner a Susana en forma especial. Hoy yo te pongo a Beatriz también y a mi amada amiga Sara de Panamá, para que ya llegue el día, Señor, de su sanación, de la sanación de cada una de ellas. Padre, para ti nada es imposible. Si tú quieres hoy,
Ya haz ese milagro en cada una de ellas y en aquellas personas que muchos hermanos están pensando y poniendo. Sana, Señor, porque tú tienes el poder. Así como resucitaste a Lázaro, Señor. Así como le devolviste al ciego de nacimiento la vista, lo cual era imposible. Así como sanaste al paralítico, así como pasaste quitando la lepra a tantos y tantos hermanos. Hoy yo clamo a ti por estos hermanos enfermos. Señor, y si es tu voluntad, sánanos. Si tu voluntad es un proceso médico, danos la paz y la fortaleza. Danos los recursos económicos, Señor. Danos los mejores médicos. Porque, Señor, no importa el médico, ni el lugar, ni que sea un hospital de la caja del Seguro Social. Nosotros sabemos que esas manos, Señor, serán tus manos. Esos anestesistas serán tuyos. Esas enfermeras serán tuyos. Todos los que estén ahí será tuyo. Sus manos, sus corazones, todo será tuyo, Señor. Y ese médico por excelencia vendrá a hacer la gran obra maestra en nosotros. Y por eso, Señor, te damos gracias. Porque sabemos que en este proceso tú estarás. Has estado y estarás. Porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro amigo y escuchas nuestro dolor, nuestro llanto. Alguna persona enferma aquí tal vez se ha hincado llorando, diciendo, Señor, ¿y si me muero? Pero el Señor hoy te dice, ¿he escuchado esa oración? Mira, la he escuchado. Te he escuchado hablarme y comprendo tu dolor y tu miedo. Pero no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, con tu familia. Yo tengo cada proyecto en un plan perfecto definido, donde lo llevo paso a paso. Nada llegará antes de tiempo, en el tiempo exacto del Señor. En ese tiempo. Gracias, Señor. Gracias por hablarle a tu pueblo. Gracias por sanar a tu pueblo. Gracias por proveer a tu pueblo. Gracias, Señor. Solo queda decir gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por amarnos. Hoy queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y decirte, eres nuestro amigo. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y quedamos todos llenos, protegidos y sellados con la sangre de Cristo. Cualquier cosa que haya sucedido hoy, cualquier milagro en tu corazón, queda sellado con la preciosa sangre de Cristo. Todo lo que salió de nosotros no regresa. Y quedamos sellados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos sellados con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos sellados con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atamos y amordazamos todo lo que ha salido de nosotros. Lo ponemos a los pies de Jesucristo para que Él haga su voluntad y lo lleve al lugar designados por Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. Que Dios me los bendiga. No sé si alguien tiene algo que decir. Muy, muy, Aleida, algo muy importante es que
en un grupo de oración en el que yo participo también recalcan la importancia de orar siempre dando gracias, porque eso es lo que me llamó la atención de la cita esta de Juan 11:40, ¿verdad? Con Lázaro. Él ora dando gracias a Dios y es que por supuesto, o sea, ya se sabe de antemano que el padre siempre lo escuchaba a él, pues es su hijo, pero es que él da las gracias, hace la oración y le dice, Padre, gracias por haberme escuchado. Y vea que lo importante que la oración que usted acaba de hacer es dando gracias por todo. Es justamente eso, la relevancia de siempre orar dando gracias, dando por un hecho que Dios nos escucha esa oración. Gracias, Señor, por ese trabajo que me das. Gracias, Señor, por el trabajo que estás preparando para mí. Gracias porque sé que voy a cambiar esta situación en la que me encuentro. O sea, el dar gracias es dar por un hecho que así va a Ya, suceder y eso exactamente. es fe. Es fe, o sea, es la importancia de dar las gracias creyendo enormemente que las cosas así se van a dar. Gracias, Señor, porque me sanas. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque mis hijos van por buen camino. Gracias. O sea, aunque no esté sucediendo en ese momento, eso es lo que quiero decir, Sí, pero porque es el la dar certeza las de lo gracias que es no porque se ve. Es la certeza de lo que no se ve. exactamente, exactamente. Entonces yo creo que muchas veces nosotros siempre estamos como sufridos, o sea, nuestras oraciones son como sufrimientos. Y más bien el hacer las oraciones en forma de gracias es justamente dar el primer paso para que las cosas mejoren, porque estamos teniendo fe, estamos alimentando nuestra fe. Es que la oración y la fe tienen que ir de la mano. Claro que sí. Es la importancia. Sí, eso me gustó muchísimo. Bueno, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Ya nos quedan 2 lunes más. Salimos a vacaciones y creo que terminamos. Así que los insto y motivo a que no se me enreden mucho con las cosas de Navidad y me dejen al Señor ahí tiradito, por lo menos que terminemos toda la Biblia completa. Ya hicimos un gran esfuerzo y ya lo que nos falta es nada. Así que Dios me los bendiga, los espero y que pasen estos días muy felices y muy confiados en el Señor. Bendiciones. Amén. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doña Leida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios la bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, doña Leida. Muchas gracias. Dios la Buenas bendiga. noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias Buenas por noches a todo. todos, gracias. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos y a Buenas todas. noches. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios me los bendiga. Gracias, igual. Bueno, pues, buenas noches.